Esto viene de un libro que se llama ¿Por qué cubrimos la cabeza? Está escrito en sueco y lo voy traduciendo al español. Cuando Adán y Jabá, por causa del pecado, habían perdido la gloria, el resplandor de la gloria que cubría sus cuerpos, ellos experimentaron sentimientos de vergüenza por causa de su desnudez. La reacción inmediata fue cubrirse con hojas de higuera para de alguna forma sustituir la gloria perdida que había sido una cobertura para sus cuerpos inocentes y una protección natural. El cuerpo del ser humano había perdido su gloria y ahora necesitaba ser cubierto para no causar vergüenza y para que los deseos sexuales no se levantaran en personas que no deberían tener acceso y en momentos que no son adecuados. Cuando el Eterno más adelante, el mismo día, se acercó a las personas caídas, ellos salieron corriendo y se escondieron detrás de los árboles en el paraíso. Ya no podían aguantar estar de pie delante de la presencia del Eterno. En parte dependía del pecado que habían manchado sus almas y sus conciencias, pero también dependía de que sus cuerpos ya habían perdido la gloria y eran desnudos y sujetos a la corrupción. Adán le dijo al Eterno: te escuché en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y por medio de hacer ropas mejores de piel y vestirles con esa ropa, el Eterno mostró al hombre que él debe cubrirse bien. Cuando Noah estaba acostado en la tienda, sus dos hijos, Shem y Jefet, consideraron que fue algo no decente. Ham había mirado la desnudez de su padre y eso se consideraba como algo indecente. Y eso trajo consecuencias negativas para sus descendientes incluso. Shem y Jefet querían hacer algo para arreglar esta situación vergonzosa, pero tenía que esforzarse para no ver la desnudez de su padre. Por eso entraron hacia atrás en la tienda con un manto sobre sus hombros y cubrieron a su padre, que había hecho un gran error al beber demasiado vino. Su acto de respeto fue objeto de una bendición tan poderosa que todavía está influenciando sobre toda la historia de la humanidad hasta hoy. Por medio de la obra de redención en Mashiach, todos los que creen en él van a ser parte de la inmortalidad. Sus cuerpos mortales van a ser vestidos de inmortalidad. Pero los cuerpos glorificados no serán desnudos. Aquel grupo de redimidos que Yohanan pudo ver en su visión en Patmos no estaban desnudos delante del Eterno, sino tenían ropa en Revelación 7:9. Esta ropa celestial representa la pureza y el servicio que los redimidos van a tener en el mundo venidero. Revelación 3, 4 y 5. Las Escrituras nos enseñan que cuando una persona está bajo la influencia de ciertos espíritus malignos, tienen
entonces tiene la tendencia de quitarse la ropa y desnudarse ante las personas de forma pública, según Lucas 8:27. La idolatría y el culto a Satán también muchas veces están conectadas con desnudez y fornicación delante de estas fuerzas. Rashi menciona que ciertos de los dioses que son mencionados en las Escrituras fueron adorados por medio de desnudarse delante de ellos y orinar y dejar los excrementos ante sus imágenes. Rashi lo comenta en Números 25:3, su comentario sobre ese texto. O sea, desnudez ante el público en las Escrituras está conectado con pecado, vergüenza, idolatría y la influencia de malos espíritus. El hecho de cubrirse ante el público y no exponer su cuerpo delante de otras personas, en las Escrituras representa una vida consagrada en santidad y en respeto y en discreción. Los pecadores exponen su cuerpo en público y los justos cubren sus cuerpos ante el público. El justo de esa forma se asemeja al Eterno, que se cubre, entre otras cosas, con luz, como con un manto. El Salmo 104, versículo 2. Así que las Escrituras ponen mucho énfasis en cubrir su cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver eso entonces con cubrir la cabeza? Por supuesto, uno no siente la misma vergüenza mostrar su cabeza ante el público que mostrar otros miembros del cuerpo más íntimos. Cuando un hombre ve el pelo de una mujer colgando sueltamente, en algunas ocasiones puede causar y crear tentaciones innecesarias, pero la mayor parte por la cual, o la parte, digamos así, la parte más importante por la cual las Escrituras hablan de no descubrir su cabeza, no tiene que ver con evitar tentaciones. Cuando hace frío, o cuando uno está bajo una fuerza tremenda del sol, uno necesita cubrir la cabeza para no ser dañado. Pero tampoco es la causa por las cuales las Escrituras hablan de la necesidad de cubrir la cabeza. ¿Es para tener una manera de embellecer al hombre o a la mujer para que sean bellos? No. En primer lugar, no es eso, aunque a veces se habla de estas cosas. Hay otra causa más importante detrás por la cual el hombre y la mujer lleva coberturas en su cabeza. ¿Cuál es la causa? Es porque una cobertura de la cabeza es una señal que habla de algo. Está dando un mensaje al mundo que le rodea. Y es un mensaje que habla hacia arriba, hacia el cielo, y hacia afuera, hacia las personas. La cobertura de la cabeza como respeto y sumisión, como señal de respeto y sumisión. Cuando Moshe pudo tener un encuentro con el Eterno por medio del ángel que se reveló en la zarza ardiendo, en el desierto, se le dijo que tenía que quitarse los zapatos o las sandalias, porque el lugar donde él estaba era santo, Kadosh,
en Éxodo 3, 1 al 5. Moshe estaba trabajando en ese tiempo para su suegro como pastor, y él en esa ocasión llevó a su rebaño más allá del desierto. Y en un clima del desierto uno tiene que cubrir el cuerpo considerablemente para no ser dañado por el sol y los vientos del desierto, que son fuertes. También es importante cubrir la cabeza. Los beduinos que están cuidando ovejas y cabras en el sur de Israel, en el desierto, siempre tienen su cabeza cubierta. Esto significa que tenemos que llegar a la conclusión lógica que Moshe tenía su cabeza cubierta, más o menos, cuando él vio la zarza ardiendo. Ahora, si una cabeza descubierta hubiera sido una señal de respeto delante del Eterno y otras autoridades, uno piensa que el ángel debería haber ordenado a Moshe quitarse su cobertura de cabeza, pero no lo hizo. En lugar de eso le ordena que se quite los zapatos, los cuales en este caso fue una señal de sumisión y obediencia total. ¿Por qué? Porque los esclavos y los prisioneros de guerra en las culturas orientales de antes muchas veces tenían que caminar sin zapatos, descalzos, para que no pudieran salir corriendo tan fácilmente. Ahora, cuando Moshe guardó su cobertura de cabeza, no se consideró de ninguna manera como una falta de respeto. Más bien lo contrario. Cuando el Eterno más adelante se revela a Moshe como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, él se cubre también su cabeza en temor para ver al Eterno. Está escrito eso en Éxodo 3:6. Él cubre su cabeza cuando Hashem le revela que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el profeta Eliyahu huyó de la reina terrible Izebel y llegó a la montaña donde el Eterno había entregado la Torá desde el cielo al pueblo de Israel, él pudo en un soplo, un silbido, un soplo de viento, pudo encontrar la presencia maravillosa de Hashem a la entrada de una gruta, una cueva. Y su reacción inmediata fue cubrir su rostro con su manto, como está escrito en 1 de Reyes 19:13. Nada más que Eliyahu escuchó esto, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces vino una voz que le dijo: ¿qué quieres aquí, Eliyahu? Los seres ardientes celestiales que constantemente están sirviendo delante del trono de Hashem utilizan 4 alas de sus 6 alas para cubrir su cuerpo, entre comillas. Por supuesto, no es un cuerpo como nosotros entendemos, son cuerpos celestiales. Pero esta fue la revelación que se manifiesta en Isaías 6, 1 al 4. Es decir, con 2/3 partes de sus alas están cubriéndose delante de la presencia del Eterno, en respeto y veneración. 2 alas utilizan para cubrir sus rostros y 2 alas utilizan para cubrir sus pies, como está escrito en Isaías 6, 1 al 4. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melochol Haaretz Kevodo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La palabra hebrea que ha sido traducida como pies también incluye las piernas, toda la pierna, lo que significa que debemos entender este texto que estaban cubriendo toda la parte inferior del cuerpo con dos alas. Como también dice la traducción inglesa, Contemporary English Version, they covered their bodies with two more. Cubrieron sus cuerpos con dos más. La costumbre de cubrirse es presentado en la revelación bíblica como una reacción natural cuando uno se encuentra con el Eterno o uno está ejerciendo servicio en su presencia. Cuando el cielo se acerca a nosotros y sentimos su Shekhinah, su presencia, muchas veces la reacción natural es que yo necesito cubrir mi rostro con mis manos o con alguna prenda y a veces caer delante de la presencia de Hashem en el suelo. Esa es una reacción natural de respeto de los seres creados delante del Creador. O sea, es más natural cubrirse y cubrir su rostro y otras partes de la cabeza cuando uno muestra subordinación que quitarse lo que tienes en la cabeza. La cobertura de la cabeza puede, por lo tanto, dar un mensaje de respeto y subordinación tanto hacia arriba como hacia las personas que están alrededor. Cuando se trata de la cobertura para una mujer, es el mismo principio que para el hombre, que es una señal de sumisión delante de la autoridad. Tradicionalmente, la mujer no casada no ha necesitado cubrirse de la misma manera como la mujer casada. Por lo contrario, la mujer no casada se cubrían para su boda. Lo vemos en Cantar de los Cantares 4, 1 y 4, 3. O sea, capítulo 4, versículos 1 y 3. Lea fue cubierta durante su boda, de manera que Jacob ni siquiera pudiese ver con quién se casaba. Génesis 29. Rivka se cubrió cuando por primera vez vio a su futuro esposo Yitzhak. Eso lo vemos en Génesis 24, 65. Pero la mujer no casada tradicionalmente no tiene la obligación de cubrirse como la mujer casada. En las culturas semíticas y también otras, la señal tradicional de que una mujer estuviese casada fue que llevaba algún tipo de señal, una cobertura en la cabeza. Según una legislación muy antigua judía, que está en la Mishnah, en Ketuvim 72a, un hombre tenía el derecho de divorciarse de su esposa sin dar el pago establecido en la Ketuvá, en el contrato de matrimonio, en el caso de que ella se mostrase públicamente sin cubrir su cabello. O sea, él podía divorciarle a su esposa sin entregarle ningún dinero, porque en la Ketuvá está escrito que si el esposo quiere divorciarse de su esposa, tendrá que entregarle X dinero. Pero en este caso, si ella no cubre su pelo cuando se muestra en público,
él la puede divorciar sin entregarle la suma que está establecida en la Ketubá. Esa es una ley judía de Ketubim 72a. Me imagino que en las culturas latinas, en todos los países latinos, mirando hacia atrás en las culturas antiguas que han habido allí, está la misma tradición. La mujer casada nunca mostró su pelo delante del público, o tenían señales sobre su cabeza de estar casada. Las mujeres no casadas utilizaban su pelo para atraer la atención del hombre para que pudieran casarse con él, o para que pudieran casarse. Pero cuando ya estaban casadas, no estaba permitido mostrar su pelo delante de otros. Estas reglas son muy antiguas y también se ven en Números capítulo 5, versículo 18, donde habla de que la cabeza de una mujer es desatada, como dice ahí el texto hebreo, por el sacerdote, cuando ella es objeto de sospecha de haber sido infiel. Esto significa que el sacerdote le va quitando su cobertura sobre su cabeza, sobre su pelo, y él también desata su pelo que estaba enredado de alguna forma, para que el pelo estuviese cayendo libremente. Y esa fue una vergüenza para ella. En la cultura bíblica y durante miles de años en otras culturas, las mujeres casadas siempre han llevado una cobertura como señal de estar casada. Quizás son los últimos 100 años en el mundo que estas antiquísimas tradiciones se han cambiado, y el desarrollo que se ha hecho en una sociedad llamada moderna está yendo a su destrucción por causa de la falta de normas. Ahora, ¿cómo debemos nosotros reaccionar ante este hecho? Vamos a seguir siguiendo una tradición que ha sido creada en una sociedad sin normas, o vamos a volver a los antiguos caminos, a los antiquísimos caminos que las Escrituras nos enseñan. Y hemos llegado ahora al tiempo de la restauración de todas las cosas, y el profeta nos anima a parar en las encrucijadas del camino y mirar para ver dónde están los caminos antiguos y caminar en el camino bueno. No es tiempo ahora de restaurar esta costumbre bíblica. En Jeremías 6, 16, la primera parte, está escrito: así dice el Eterno, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay descanso para las almas cuando escogemos caminar en los caminos antiquísimos, que son los buenos, o el camino antiguo, que es el bueno, más bien. Y es aquel camino del cual el Mesías Yeshua nos enseña en Mateo 11, 28 al 30. Y él está citando este texto de Isaías. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, todo eso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Leemos en 1 Corintios 11, 1 en adelante. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy del Mesías. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué.
Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del Mesías es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza, sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las congregaciones de Dios. Primero vamos a quitar un mal entendido en cuanto a las cosas que tienen que ver con la cobertura del hombre. Y eso depende de una mala traducción del versículo 4. Si miramos el versículo 4, en esta versión de las Américas dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. He pasado por más de 25 diferentes traducciones cristianas y me he dado cuenta que todas menos 2 dicen que un hombre deshonra su cabeza por medio de cubrir su cabeza o tener algo sobre su cabeza cuando él ora o profetiza. Pero ¿eso es realmente lo que dice Rabbi Shaul aquí? Si las otras escrituras que hemos visto hasta ahora en este estudio tienen un testimonio unido y bien claro que dice que uno honra al Eterno por medio de cubrir su cabeza o su rostro delante de su presencia. Tenemos el ejemplo de los sacerdotes en el templo, tenemos el ejemplo de Eliyahu cuando estaba en el monte Horeb delante de Hashem y cubrió su rostro, etcétera, etcétera. Tenemos varios ejemplos. Si las escrituras enseñan que cubriendo la cabeza es una señal de respeto ante su presencia, ¿cómo puede Rabbi Shaul enseñar lo contrario? ¿No sería una mala interpretación por su parte de las escrituras? ¿O hay alguna otra forma de entender el texto griego? Hay una traducción cristiana inglesa que tiene otra variante de cómo hay que entender estas palabras. Se llama The Literal Translation of the Holy Bible, que significa la traducción literal de la Santa Biblia. Ha traducido el versículo 4 de esta forma: Every man praying or prophesying having anything down over his head shames his head. Lo cual significa: cada hombre que ora o profetiza con algo colgando sobre su cabeza está
deshonrando su cabeza. Y sabemos que la cabeza del hombre es el Mesías. Entonces, la cabeza que se deshonra no es la cabeza del hombre, sino es el que es cabeza del hombre, que es Mashiach. Porque lo hemos visto en el versículo anterior. Y dice también que la cabeza de la mujer, y en este caso no se trata de mujer soltera o viuda, sino se trata de una mujer casada. La cabeza de la mujer casada es su esposo. Y Elohim es la cabeza de Mashiach. Ok, esta traducción, que tiene el nombre de literal translation, lo cual significa la traducción literal, está diciendo, no dice que es una deshonra para la cabeza de un hombre tener algo sobre la cabeza cuando ora o profetiza ante las personas. Dice que es una deshonra para la cabeza de un hombre tener algo colgando por la cabeza cuando uno ora o profetiza delante de la gente. Vamos a ver otras traducciones inglesas que son versiones mesiánicas, cómo han traducido este versículo. La primera versión es Messianic Renewed Covenant, que significa el pacto renovado mesiánico. Ellos tradujeron este texto de esta forma. Every man praying and prophesying, having anything down over his head, shames his head. Es exactamente lo mismo que the literal translation of the Holy Bible, la que vimos antes. Cada hombre que ora o profetiza con algo colgando sobre su cabeza, deshonra su cabeza. Tomad nota que aquí tenemos dos testigos que hablan de lo mismo, que tienen exactamente la misma traducción. Hay otra traducción que se llama The Complete Jewish Bible, que es una traducción mesiánica, hecha por David Stern. Dice lo siguiente: Every man who prays or prophesies wearing something down over his head brings shame to his head. Todo hombre que ora o profetiza y lleva algo colgando sobre su cabeza, atrae deshonra sobre su cabeza. Otra traducción inglesa, Hebraic Roots Version, la versión de las raíces hebreas, que está basada sobre el texto arameo, escribe lo siguiente: Every man who prays or prophesies while his head is veiled dishonors his head. Cada hombre que ora o profetiza cuando su cabeza está velada, deshonra su cabeza. Esta versión tiene un comentario a la palabra velada que dice lo siguiente: velada. En esta sección, en diferentes formas, existe la palabra aramea kasá, que significa cubierto, escondido, secreto o velado. He traducido del inglés. En el texto griego aparece la preposición katá, que tiene varios significados. Según la Biblia sueca de estudios, Studiebibeln, significa bajando enfrente cuando está juntamente con un genitivo. Y la palabra griega para cabeza, kefale, o kefale, no sé cómo se pronuncia, está como genitivo en este versículo, lo cual significa que el significado literal es bajando sobre su cabeza. El judío mesiánico Dr. David Stern, que está detrás de la traducción de Complete Jewish Bible, la Biblia completa judía, que hemos citado anteriormente, él escribe en su comentario a este versículo:
tiene algo colgando sobre su cabeza. Estoy traduciendo del inglés. Traduje del inglés al sueco y ahora estoy traduciendo del sueco al español directamente. Esta es una traducción literal y es usada para mostrar que Shaul está hablando de llevar un velo, no un sombrero. La traducción común, con su cabeza cubierta, oscurece este hecho. Y como un resultado de esto, ha surgido una pregunta en el judaísmo mesiánico que ha causado peleas que nunca tenía que haber surgido de ninguna forma, porque preguntaron si es correcto que un judío mesiánico lleve kippah, o en yiddish yarmulke, en reuniones públicas. Claro que conviene, porque la resistencia contra esta práctica solamente se basa en una interpretación o una traducción no correcta de este versículo. Más adelante escribe David Stern: cuando un judío ora sus oraciones en la sinagoga, a veces él puede colocar su talit, su manto de oración, sobre la cabeza. Esto lo hace para crear intimidad y separarse un poquito del resto, para estar solo con Dios, y esto lo hace que su estado se difiere un poquito de la oración pública o el hecho de profetizar en las reuniones de las cuales el Rabí Shaul está escribiendo. Hasta aquí la cita del Dr. Stern. En 2 de Samuel 15, versículos 30 y 31, vamos a leer: Subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalom. Y David dijo: Oh Hashem, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Aquí vemos como David, juntamente con el pueblo, estaba huyendo de Absalom, y caminaban descalzos, llorando, subiendo por el monte de los olivos, con su cabeza cubierta, lo cual en este caso era una señal de tristeza y vergüenza profundos. Todo el pueblo también había cubierto sus cabezas, y cuando el rey David supo que su mejor consejero, Ahitofel, se había conjurado con Absalom, se había conspirado con Absalom, él pidió al Eterno que su consejo fuese transformado en necedad, para que la vergüenza pudiese transformarse en victoria. Ahora, si uno trae vergüenza a la cabeza estando públicamente haciendo oración con la cabeza cubierta, David hubiera traído vergüenza sobre el Eterno en este momento. Entonces la pregunta es: ¿el Eterno hubiese escuchado su oración como él hizo? David consideró que él estaba deshonrando al Eterno por medio de su oración delante del pueblo con la cabeza cubierta. Obviamente no. Las Escrituras no pueden contradecirse. Esto significa que tenemos que interpretar la enseñanza de Rabí Shaul en 1 Corintios 11 basándonos de la revelación que ya ha sido dada sobre este tema. El rey David, que era un hombre según el corazón del Eterno, no tuvo problemas para orar públicamente con su cabeza cubierta.
tampoco los sacerdotes y los levitas en el templo, que fueron ordenados utilizar coberturas de cabeza durante su servicio de sacrificio y alabanza, ellos no deshonraron al Eterno por medio de orar de forma pública con parte de su cabeza cubierta. Cuando Rabbi Shaul enseña acerca de la guerra y la lucha espiritual que el creyente está teniendo, él anima a que nos cubramos con el yelmo de salvación, según Efesios 6, del 10 al 18. Esto significa que uno debe ponerse algo sobre su cabeza cuando uno entra en batalla espiritual en la oración. Es una manera alegórica de hablar que habla de verdades espirituales. Sin embargo, es importante entender que lo que hay en el mundo espiritual influye sobre el mundo físico. Debemos procurar colaborar en el mundo físico con el mundo celestial para reflejar lo que hay en ese mundo, y en ese sentido estamos expresando lo que dice la oración: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y ahora, si se nos anima a ponernos algo sobre nuestra cabeza cuando entremos en una batalla espiritual en el mundo invisible, entonces la pregunta es: ¿deberíamos actuar de forma totalmente opuesta por medio de quitar lo que tenemos sobre la cabeza en el mundo físico? ¿No crearíamos un desequilibrio y no daríamos un mensaje en el mundo físico que no está de acuerdo con lo que hay en la realidad espiritual? Ahora, si juntamos todos los textos de las Escrituras, vemos que hay una línea general unida en cuanto a este tema. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que las palabras de Rabbi Shaul en 1 Corintios 11 no pueden ser interpretadas como la tradición cristiana lo ha hecho durante mucho tiempo, que el hombre no puede orar o profetizar con algo sobre su cabeza para no deshonrar al Mesías su cabeza. Entonces, ¿qué significa lo que dijo Rabbi Shaul? Como ya hemos visto, la palabra griega que se utiliza, y hemos comparado con varias diferentes traducciones de la Biblia, podemos entender que en 1 Corintios 11:4 está hablando de que el hombre no tiene el derecho de tener algo colgando sobre su cabeza cuando está orando o profetizando de forma pública. Este algo no podemos interpretar como una prohibición contra utilizar un sombrero, una kipá u otra prenda varonil que se pone sobre la cabeza durante la oración pública, sino se trata de una prenda femenina, un chal, un velo u otra cosa que es una prenda femenina, lo cual está prohibido por la Torá. En Corinto, por todas partes, había prostitución tanto de mujeres como de hombres. Prostitución homosexual también. Corinto fue conocido como la ciudad con relajo sexual, promiscuidad sexual, y había prostitución en los templos para los dioses. Había 20,000 habitantes en la ciudad, entre ellos había 1,000 homosexuales o bisexuales y también lesbianas, prostitutos o prostitutas. Y había en el servicio de la diosa de la fertilidad, había una costumbre especial de vestirse con ropa del sexo opuesto.
Así que en Corintio había una costumbre común de que los hombres se vistieran con ropa de mujeres y practicaran prostitución masculina, lo cual también el Rabí Shaul menciona anteriormente en la misma carta en 1 Corintios 6, 9 y 11. Así que cuando nos concentramos en el contexto, el ambiente en el cual se escribió esto, podemos entender por qué el Shaliach prohíbe a los hombres utilizar algún tipo de prenda que se asemeja a un chal o un velo de mujer sobre su cabeza cuando él ora o profetiza. Eso trae deshonra sobre la cabeza del hombre, que es el Mesías, y es una abominación para el Eterno, como está escrito en Deuteronomio 22:5, una mujer no puede llevar ropa de hombre y un hombre no puede vestirse con ropa de mujer, porque todo aquel que haga tal cosa es abominable para Hashem, tu Dios. A pesar de que la cobertura del hombre se considera como un medio para mostrar respeto y sumisión ante las autoridades, y especialmente delante del cielo, no hay ningún mandamiento en la Torá para los hombres en general de cubrirse la cabeza, ni siquiera cuando entran en la casa de Hashem. Los sacerdotes y los levitas sí fueron ordenados por medio de la Torá cubrir sus cabezas durante el servicio del templo, que también fue aplicado sobre el resto de los hijos de Israel cuando llegaron con sus ofrendas a la casa del Eterno. Tampoco hay un mandamiento directo en la Torá de Moshe para que la mujer cubra su cabeza de forma pública, cuando está en un ambiente público. Sin embargo, esta es una costumbre bien establecida dentro de Israel que ha sido respetada durante miles de años. Las costumbres se vuelven leyes en la tradición judía. Por eso, en varias ocasiones en el Talmud se puede leer que una mujer casada tiene la obligación de cubrir su cabeza ante personas extrañas o ante extraños y en lugares públicos. Eso está en Ketuvot 72a. Y en ese texto Rabbi Ishmael está citando la Torá en Números 5:18, donde se habla de la mujer que tenía que descubrirse la cabeza cuando fue acusada de infidelidad. Ahí dice claramente que la mujer casada tenía la cabeza cubierta y el sacerdote tenía que quitar esa cobertura en el momento de pronunciar ciertas maldiciones en el caso de que hubiese sido infiel. El texto dice lo siguiente: y luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer. Y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Esta es la base sobre la cual Rabbi Ishmael está utilizando la Torá para mostrar que una mujer casada cubre la cabeza, según Ketuvot 72a. Cuando Rabbi Shaul termina su enseñanza de este tema en 1 Corintios 11, él dice que si alguien quiere ser contencioso en cuanto a esto, esa persona debe saber que nosotros no tenemos tal costumbre, ni siquiera otra de las comunidades de Dios. Si no hay suficiente apoyo en la palabra de la Torá o en los mandamientos de la Torá cuando se trata en cuanto a este tema, y si no es suficiente, si no son suficientes los argumentos de Rabbi Shaul desde la creación para respetar esta práctica, entonces al final él está señalando a la costumbre que es la que rige generalmente en todas las comunidades.
ese último argumento debería callar a aquel que tiene las ganas de luchar y contender en cuanto a este tema. Hay una expresión antigua que dice seguir la costumbre del lugar. También tiene que ver con este tema. En la cultura bíblica judía siempre hemos tenido la costumbre de que la mujer casada cubra su cabeza como una señal pública de que ella esté bajo la autoridad de su esposo y bajo la protección de él. Así que la enseñanza que da Rabí Shaul a la comunidad de Corinto nos enseña que los que han sido injertados al pueblo de Israel desde las naciones debe también seguir esta costumbre que es del pueblo de Dios. Cuando se trata de la cobertura del hombre, la costumbre judía ha sido durante ciertos tiempos, en ciertos lugares, diferente. No ha sido tan estricto como para la mujer. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat 156b, podemos leer acerca de una madre de un rabino, uno que iba a ser rabino, no permitió que su hijo caminase con la cabeza descubierta para mostrar a los hijos de Israel que él no estaba bajo la influencia de los planetas. Los astrólogos le habían dicho a esta mujer que su hijo iba a ser un ladrón. Por lo tanto, ella le dijo, cubre tu cabeza para que el temor del cielo esté sobre ti y pide misericordia. La palabra cielo es una expresión judía que se utiliza en lugar del nombre de Hashem. Es interesante tomar nota que la mujer consideró que era una forma de mostrar respeto al Eterno llevando algo sobre la cabeza. Y este es un pensamiento general en el judaísmo. El que cubre su cabeza muestra respeto. Por eso muchísimos hombres judíos, durante los miles de años que han pasado, han cubierto sus cabezas y también sus caras como una señal de temor del cielo, especialmente durante la oración y estudios profundos. Lo vemos en Hagigah 14b, Rosh Hashanah 17b, Ta'anit 20a, Kiddushin 31a, Shabbat 111b. Para hombres sabios se consideró como una necesidad, según Kiddushin 8a. Para los no cultos, digamos, a veces consideraban cubrirse la cabeza como algo de soberbia porque se igualaban a los sabios, según Kiddushin 29b. En dibujos antiguos de Mitzrayim, de Egipto y en Babilonia, y también en la sinagoga de Dura, Europos, en Siria Oriental, desde el siglo III, se pueden encontrar imágenes de hombres israelitas y más tarde también judíos sin su cabeza cubierta. En el Talmud, en Nedarim 30b, podemos leer, hombres cubren a veces sus cabezas y a veces no, pero el pelo de la mujer siempre está cubierto y los niños siempre están descubiertos. Las cabezas de los niños siempre están descubiertas. La costumbre en la sociedad de Babilonia también fue utilizar cobertura de cabeza como una forma de mostrar respeto y también como una señal de estar en el servicio de las autoridades. Por eso, algunas personas piensan que la costumbre judía de cubrir la cabeza es algo que viene de Babilonia,
y que los judíos hayan exportado o llevado desde allí. Pero la pregunta sigue si fue una costumbre que los judíos empezaron a seguir en Babilonia o que ya la tenían antes del cautiverio babilónico. En Ezequiel 24, 17 y 23 podemos leer que cada uno de los hombres judíos utilizaban coberturas para sus cabezas ya antes del cautiverio babilónico. Ahora, parece ser que según este texto, más bien era una forma de belleza más que señal de respeto. Durante el tiempo del Segundo Templo, los hombres en la tierra de Israel no estaban bajo la costumbre tan estricta de utilizar cobertura de cabeza durante la oración como los judíos babilónicos, que eran los de la mayoría. En la tierra de Israel estaba permitido durante las oraciones y la bendición sacerdotal en la sinagoga no cubrir sus cabezas. Estaba permitido, según J. Miller, Hiluf Minhagim shebein Bnei Israel, Bnei Bavel u Bnei Eretz Israel, 1878, página 39, número 42, citado en la Enciclopedia Judaica. Esta costumbre fue seguida por algunas autoridades rabínicas de España y Francia durante la Edad Media, donde se cuenta que algunos de ellos estaban orando sin cubrir sus cabezas. Los rabinos ashkenazim eran más estrictos en esta cuestión y seguían la costumbre de los sabios de Babilonia de utilizar cobertura para la cabeza como una señal de temor del cielo. Desde el siglo XIII y en adelante era también costumbre entre los judíos sefardíes cubrir sus cabezas delante del Eterno, y cuando Yosef Karo escribió las leyes judías en el libro Shulchan Aruch en el siglo XVI, fue una regla general para todos los hombres llevar algo sobre su cabeza como respeto delante del Eterno. Ahora, ¿cómo fue durante el tiempo de Yeshua? ¿Nuestro maestro tenía algo sobre su cabeza? Según Alfred Edersheim, en el libro Jesús el Mesías, página 426 al 431, durante el tiempo del Segundo Templo, era una señal de falta de respeto caminar fuera de su casa o pasar una persona con la cabeza descubierta. La cobertura normal, común, sudar, era el nombre sudar, era una prenda, una tela que se enrollaba para hacer como un turbante. También se utilizaba una forma sencilla de sombrero. Podía haber sido de un material ligero o un poquito más grueso. El sudar fue enrollado por los rabinos de una forma especial para diferenciarlos de los demás. La cobertura de Yeshua fue probablemente un sudar que había sido enrollado de forma de turbante, o posiblemente un maforet que podía haber servido para cubrir su cabeza y que bajaba sobre la nuca y los hombros. Ahora, volviendo al texto de 1 Corintios 11, 6 y 7,
que hemos leído lo siguiente: porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. El significado literal, tener algo sobre su cabeza o cubrirse la cabeza, en el griego pone katakalupto, que significa cubrir totalmente, poner con un velo, cubrir, esconder. Esta palabra está compuesta por la palabra kata, que vimos antes, y significa bajar, o según, entre otras cosas. Y kalupto, que significa cubrir, esconder, poner bajo velo, según la interpretación de Studiebibel. La preposición kata muchas veces tiene el significado de bajar en contextos cuando está juntado con un verbo, lo cual está pasando en este lugar, en este contexto. Y muchas veces la preposición significa también una manera de fortalecer el verbo. Entonces, la palabra katakalupto, que aparece solamente en estos dos versículos, en toda la traducción griega de los escritos apostólicos y todos los textos griegos, no tienen en ningún otro lugar esta palabra, katakalupto. Es única en las escrituras de Rabbi Shaul. Entonces, la palabra más corta, kalupto, se utiliza en 8 ocasiones en el texto, en los textos griegos. Entonces, esto nos muestra que aquí hay algo más fuerte, es una ampliación de la palabra. Entonces, vamos a leer ahora el Complete Jewish Bible, cómo traduce los versículos 6 y 7. For if a woman is not veiled, let her also have her hair cut short. But if it's shameful for a woman to wear her hair cut short, or to have her head shaved, then let her be veiled. For a man indeed should not have his head veiled, because he is the image and glory of God, and the woman is the glory of man. Porque si una mujer no se pone velo, que se corte su cabello corto. Pero si es una deshonra para una mujer tener el cabello corto o rapado, que se cubra con un velo, porque para un hombre no debe tener su cabeza con velo, absolutamente no debe tener su cabeza con velo, porque él es la imagen de Dios y la honra de Dios, y la mujer es la honra del hombre. La traducción inglesa del texto arameo, Hebraic Root Version, lo tradujo de forma similar. American Standard Version 1901 y Revised Version también utilizan la palabra veiled, velado o velada, la cabeza velada, como velo. Messianic Renewed Covenant tradujo la palabra katakalupto como veiled down, es decir, velado hasta abajo, o velada, la cabeza velada hasta abajo. Parece que las mujeres de prostitución que eran sacerdotisas a los dioses paganos estaban sirviendo sus dioses con sus cabezas totalmente rapadas. Es una deshonra para la mujer tener el aspecto de una prostituta adoradora de ídolos paganos.
Si resumimos, podemos decir que Rabbi Shaul no prohíbe a un hombre tener algo sobre su cabeza cuando ora o profetiza en las reuniones, pero sí prohíbe que utilice una prenda de mujer sobre la cabeza que cuelgue bajando por la cabeza o por la cara, por el rostro, lo cual fue común en el ambiente cultural donde estaba la comunidad de Corinto. La mujer casada, por otro lado, tiene la obligación de tener una señal de que esté bajo la autoridad de su esposo y su protección. Como vemos en el versículo 10, dice, por lo tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Una cobertura significa que ella tiene una autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La autoridad implica que ella tiene el derecho a orar o profetizar en la comunidad porque está en una relación correcta de sometimiento a su esposo. Los ángeles que son mencionados aquí pueden significar varias cosas. La palabra ángel, emisario, puede ser hombre o ángel, o sea, un ser sobrenatural o invisible para el ojo humano. Los emisarios, los ángeles que son mencionados en el libro de Revelación, los 3 primeros capítulos, pueden ser entendidos como hombres que dirigen las comunidades. Gabai son llamados en hebreo. Los Gabaim, los principales de las sinagogas, fueron llamados emisarios o ángeles. La palabra puede también significar los líderes que son fijos en un lugar o los líderes que son enviados a predicar a las diferentes comunidades y que vieron a estas mujeres. Pero yo pienso que más bien tiene que ver con seres celestiales en este contexto. Pueden ser los ángeles del Eterno o los ángeles del maligno. Si una mujer quita la señal de estar casada sobre su cabeza y de esa forma se revela y se libera de su esposo, ella sale del orden que fue establecido desde el cielo, que también está mencionado en el versículo 3 en este capítulo, donde dice que Elohim, o Dios, es la cabeza del Mesías, y el Mesías es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, en el sentido de su esposa. La esposa que no respeta este orden se va a exponer para peligros en el mundo espiritual, especialmente si ella ora o profetiza de forma pública. Los ángeles que el Eterno ha enviado a protegerle no lo pueden hacer porque ella no se ha sometido, no se ha puesto debajo de la sombra del Todopoderoso. Entonces él no puede ordenar a sus ángeles para que le guarden en todos sus caminos. Ella ha salido a una área peligrosa y entonces los espíritus malignos tienen el derecho de tocarle, de influenciar sobre ella, porque los demonios tienen el derecho de trabajar y operar donde hay rebeldía y desobediencia, según Efesios 2:2. La mujer casada, por lo tanto, tiene que tener siempre algo sobre su cabeza como una señal que dice que ella está casada y que está en una relación correcta al orden que Dios estableció. Estamos hablando ahora cuando está orando y profetizando en una reunión pública. Entonces ella está protegida, como está escrito en el Salmo 91, 1, 4, 9, 11 y 12. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente.
Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Porque has puesto al Eterno, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. En el Salmo 34, versículo 7, está escrito: El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Una mujer casada que se cubre en respeto y temor del cielo, recibe una protección especial de los ángeles. Así que una cobertura de la cabeza puede ser una señal de sometimiento y respeto. Pasemos ahora al último significado que queremos destacar en este estudio. Es la cobertura como señal de autoridad para cumplir una misión. En The Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, por Sabine Oswald, página 261, se puede leer cómo daban sacrificios en el templo de Saturno con las cabezas descubiertas según la costumbre griega. Los griegos sacrificaron y adoraron a sus dioses en sus templos con las cabezas descubiertas. Pero fue estrictamente prohibido para los hijos de Israel sacrificar y adorar al único Dios verdadero con las cabezas descubiertas en el templo en Jerusalén, según Levítico 10, 6 y capítulo 21, versículo 10. La misma palabra que es usada en estos versículos es la misma palabra que se usa para la mujer sospechada en Números 5:18. Cuando el servicio de sacrificios fue instituido durante la caminata en el desierto, todos los sacerdotes recibieron la orden de ponerse mikvaot, o sea, coberturas en el servicio sacerdotal. Éxodo 28:4, versículos 40 y 43. La palabra hebrea que se utiliza en Éxodo 28:40, que habla de la cobertura común de los sacerdotes comunes, es mikva'ah, que significa un sombrero de media esfera. La palabra viene de giv'ah, que significa una colina pequeña. Así que se trataba de una cobertura muy parecida a las kipás grandes que hoy se utiliza en el mundo judío, para la gente que teme al cielo. Los sacerdotes que servían en el sacrificio, en el templo, siempre tenían sus cabezas cubiertas. El propósito con sus ropas, en primer lugar, era que fuese para honra y belleza, según Éxodo 28:2. Así que servir al Eterno de forma pública con cabeza cubierta significa que uno se vuelve para honrar, uno honra al Eterno, no para deshonra o vergüenza, que la enseñanza mal interpretada de Pablo enseña. La ropa sacerdotal también implicaba que tenían derecho a servir. Había autoridad en esa ropa. Sin la ropa sacerdotal estaba totalmente prohibido servir al Eterno como sacerdote. Era muy peligroso acercarse al Eterno
con la cabeza descubierta, según Levítico 10:6. La unción para el servicio estaba en la ropa. Este pensamiento está como base para las palabras de Yeshua en Lucas 24:49, donde está escrito: y he aquí yo enviaré la promesa del Padre, pero vosotros os quedaréis aquí en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él está hablando del ministerio sacerdotal espiritual en el tabernáculo celestial, que empezó a través de la resurrección. En Hechos 2 vemos como este servicio nuevo, según el orden de Melquisedec, fue inaugurado para los discípulos del Mesías, que corresponden a los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ellos fueron vestidos con ropas celestiales, sacerdotales, y podían de esa forma servir y ministrar en el tabernáculo celestial con dones sobrenaturales y manifestaciones. Como la sombra en el templo corresponde a una realidad celestial, este equipamiento sacerdotal para el servicio celestial incluye algún tipo de cobertura de cabeza para servir. Podemos comparar con Revelación 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Ahí vemos que tenían coberturas de algún tipo, coronas. El servicio levítico es una sombra del servicio sacerdotal celestial según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote Aarón es una sombra del sumo sacerdote celestial, que es Yeshua, nuestro Mesías. Cuando Moshe recibió el llamado o la orden de construir el tabernáculo y todos sus objetos, él primero pudo ver el tabernáculo celestial y fue ordenado a hacer el tabernáculo terrenal exactamente igual. Éxodo 25:40. Así que Moshe tenía que haber visto el sumo sacerdote celestial y lo vio vestido con la ropa y la cobertura de la cabeza de un sumo sacerdote. Así que cuando Yeshua, a través de la resurrección, fue revestido con inmortalidad y ha recibido una vida indestructible, él fue elevado atravesando todos los cielos y fue instalado en el servicio celestial según el orden de Melquisedec. Desde entonces él está todo el tiempo delante del Eterno, sirviéndole, ministrándole, de la misma manera como el sumo sacerdote Aarón estaba haciendo en el tabernáculo día tras día. Cuando él fue inaugurado o instalado en su ministerio, también fue vestido con una ropa celestial con cobertura de la cabeza por la eternidad. De eso lo podemos leer en Zacarías 3:1-7. Entonces me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, que estaba delante del ángel del Eterno, y Satán estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel de Hashem dijo a Satán: Hashem te reprenda, Satán. Repréndate, Hashem, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yehoshua estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Eterno estaba allí. Entonces el ángel del Eterno amonestó a Yehoshua diciendo: Así dice el Eterno de los ejércitos: si andas en mis caminos,
y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, además tendrás a tu cargo mis atrios, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Si fuese una deshonra para la cabeza de Yeshua, y la cabeza de Yeshua es Dios, como hemos dicho antes, si fuese una deshonra servir delante de Él ante los miríadas de ángeles que hay, con algo sobre su cabeza, ¿cómo el Eterno escucharía la voz del profeta cuando él está pidiendo al Eterno poner un turbante limpio sobre la cabeza del sumo sacerdote? Fue al revés. Yeshua fue vestido con una cobertura de cabeza sumo sacerdotal celestial y eterno que dan honra y gloria a Dios. Por medio del nuevo nacimiento, nosotros hemos obtenido una parte en la vida indestructible que es el fundamento para el sacerdote celestial según el orden de Melquisedec. Lo vemos en Hebreos 7:10 y Juan 3, versículo 36. Por eso también nosotros tenemos un llamado sacerdotal, como está escrito en 1 de Pedro 2, 5 y 9, la primera parte. Y vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que son recibidos por Dios gracias o por medio de Yeshua Mashiach. Pero vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio. Y en Revelación 1, 5 y 6 dice, desde Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernador sobre los reyes de la tierra, el que nos ama y que nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y que nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios, su Dios y Padre. A Él sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aarón tenía una cobertura sobre su cabeza durante su ministerio delante del Eterno. Todos sus descendientes llevaban coberturas durante su ministerio delante del Eterno. Yeshua está llevando una cobertura sobre su cabeza en su ministerio sacerdotal, sumo sacerdotal, delante del Eterno. Entonces sería una deshonra para los hombres llevar una cobertura sobre nuestra cabeza en nuestro servicio sacerdotal delante del Eterno. No, al revés. El que pone algo sobre su cabeza no solamente muestra respeto y sometimiento delante del Eterno, también está dando honra y gloria al sacerdote, sumo sacerdote celestial, que le ha puesto como un sacerdote espiritual para el Eterno en el tabernáculo celestial. Está escrito sobre los 3 amigos de Daniel cuando fueron echados en el horno de fuego, atados, que tenían coberturas sobre su cabeza. Se puede entender de diferentes formas. Probablemente estos hombres tenían algún tipo de cobertura que eran señales de estar en el servicio o al servicio del rey, como siervos del rey. Era muy probable que fuese así. Es muy común que los que tienen cierto servicio ante las autoridades utilicen algún tipo de cobertura, algún sombrero como símbolo. Entonces todo el mundo puede reconocerles y reconocer su derecho de ejecutar o ejercer el servicio, el ministerio que están están ofreciendo. Podemos mencionar policías, militares, jueces, guardias y otras personas que tienen autoridad. Ellos llevan en su cabeza una señal de autoridad que han recibido una delegación de servicio, de autoridad. También los reyes utilizan ciertas coronas como señal
de que han obtenido el poder para gobernar. Así que una cobertura de cabeza puede ser una señal de haber recibido autoridad para ejercer cierto ministerio. La pregunta es si un no judío tiene el derecho de utilizar una cobertura judía, kipá, si es una señal de ser judío, porque también una cobertura puede dar una identidad de pertenencia. No lo hemos mencionado, pero también es una de las cosas que podríamos haber mencionado. Tú llevas una cobertura sobre tu cabeza que te identifica con un grupo de personas. Ahora, si tú llevas kipá, que es una identificación del pueblo judío, la pregunta es si no eres judío, ¿es correcto utilizar esa cobertura? En nuestros contextos no hay ningún problema si se sabe que el que utiliza la kipá no es judío. En otros contextos más sensibles, un no judío, si quiere cubrir su cabeza, puede utilizar en lugar de kipá algún otro tipo de sombrero que no le identifique como judío, para no causar problemas y ser piedra de tropiezo para el pueblo judío. Imagínate que uno que no es judío entra en un restaurante que no es kasher y lleva una kipá. Y un judío que no es muy observante ve eso y le dice, bueno, ese que lleva kipá entra en ese restaurante, pues yo también. Entonces ese no judío que puede comer en ese restaurante está siendo piedra de tropiezo para el judío que no puede comer en ese restaurante, entonces es una piedra de tropiezo. Por lo tanto, no es conveniente que el no judío utilice kipá en la calle o en lugares públicos para no ser piedra de tropiezo, porque se le va a identificar como judío y no se comporta como judío, y eso va a ser muy malo para el pueblo judío. Ahora, si estás en una reunión donde todo el mundo sabe que no eres judío, puedes usar kipá, no hay problema, porque todo el mundo sabe que no eres judío. ¿Qué recomendaciones podemos dar en nuestros contextos y en nuestras comunidades entonces, cuando se trata de cobertura de cabeza? Hombres y mujeres casadas son recomendados utilizar cobertura de cabeza durante la oración, durante las comidas y durante las reuniones. Y en cuanto a la mujer casada, es más que una recomendación. Es una orden dada por un shaliach de Yeshua, Rabbi Shaul. Y como la cobertura de la mujer es una señal de estar casada, las mujeres no casadas no tienen que cubrir su cabeza. Pero si la mujer no casada quiere cubrir su cabeza durante la oración, durante las comidas y las reuniones, ella puede hacerlo. Está permitido. Cuando se trata de una mujer que está en el servicio, por ejemplo, de enseñanza a niños, a nuevos en las comunidades, y también cuando está sirviendo de otra forma, si no es casada, ella puede llevar una señal de autoridad, es decir, una señal de delegación de autoridad para poder hacer ese servicio de las autoridades de la comunidad. Pero en ese caso yo recomendaría personalmente que ella lleve una cobertura un poco más pequeña que una mujer casada, que no cubra la mayor parte de su pelo, que recoja su pelo, pero que tenga una banda o alguna cosita más pequeña como señal de autoridad delegada, si no está casada. La mujer casada debe cubrir la mayor parte de su pelo en público. Ahora, quiero advertir en cuanto a estas cosas que tenemos una tendencia de fijarnos mucho en las cosas exteriores. En el mundo en que vivimos ponemos mucho más énfasis sobre lo externo del hombre que en lo interno. Lo que ves delante de los ojos se considera mucho más importante que lo que está detrás de la superficie. Y esto es una forma no sana de pensar en la sociedad en que vivimos.
y tenemos que aprender a tocar y llegar a los corazones de las personas y no relacionarnos demasiado con las cosas externas. Y no debemos hacer de esta cuestión algo que no es, no ponerla tan importante y ponerla en un nivel tan alto que las Escrituras no ponen. Las Escrituras ponen el foco muchísimo más sobre nuestras actitudes internas hacia el Eterno y hacia las demás personas. Y por eso yo espero que esto no se convierta en un tema de batalla o un tema que nos cause juzgarnos y despreciarnos unos a otros. Es importante tener misericordia con los ignorantes y tener también paciencia con los rebeldes. El que escoge no cubrirse, el hombre que escoge no cubrirse, tendrá sus razones para ello y no tenemos el derecho de juzgar los motivos de la persona. Es importante que nos amemos calurosamente a todos, entre todos nosotros, y podamos mostrar que podemos vivir juntos a pesar de tener diferentes opiniones y cosas que no son fundamentales. Y esto no puede ser utilizado como un tema de batalla, de disensiones. Pongámoslo en un nivel, o mantengamos este tema en un nivel espiritual, respetándonos unos a otros y las posiciones y las decisiones de cada uno. Todos estamos de camino, algunos caminan más rápido y otros menos rápido y necesitan más tiempo para superar las pruebas y los cambios culturales que esto conlleva. Así que es importante que sigamos amándonos unos a otros con amor ferviente. Eso es lo más importante de todo. Que la gracia del Eterno y la mente de Yeshua esté gobernando en todos nosotros. Amén. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד, שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם.